Gracias, buenas tardes a todos. Muchas gracias por su invitación a este curso que creo que es de relevancia para todos. Agradezco las facilidades que me presta mi titular, el doctor Carlos Freddy Cuevas, coordinador de las unidades médicas de alta especialidad, para participar con ustedes. Es un gusto estar aquí con todas las instituciones de salud pública. Y bueno, en este caso a mí me tocó presentarles lo que es diagnóstico y tratamiento. Ya vimos en las ponencias previas, excelente presentación de mis predecesores, todo lo que se refiere a la evolución clínica, a la historia natural de la enfermedad. En este caso, pues bueno, vemos que nuevamente el factor de exposición es importante para todos nuestros pacientes, investigarlo, interrogarlo, hacer un análisis exhaustivo, aunque la mayoría de nuestros pacientes llegan en una fase ya del exantema o vesículas o incluso costras, pues bueno, siempre es importante hacer este interrogatorio de exposición. Recordemos que el periodo de incubación puede tardar hasta 21 días. Los pródromos, que es el cuadro de fiebre, pues muchos de nuestros pacientes o muchas de las personas que tienen esta exposición, pues no acuden al médico en esta fase prodrómica. Son 1 o 2 días que perdemos de anticipación con el paciente, porque muchos de estos síntomas prodrómicos se confunden con muchas otras patologías que minimizamos y que en la mayoría de la población, por lo menos aquí en México, pues no hemos quitado la automedicación en nuestra población y muchos acuden a las farmacias, a remedios caseros y a muchas otras alternativas que nos impiden identificar al paciente en esta fase, ¿no? Insisto, ya cuando llega la fase exantemática, pues bueno, es cuando ya se alarman y acuden a la atención médica, y no digamos vesículas y pústulas. En esta fase prodrómica, como lo muestro aquí, pues les digo, puede ser fiebre, inflamación de ganglios, lumbalgia, cefalea, odinofagia, tos, mialgias y malestar general, que pues cuántos de nosotros no hemos tenido esos síntomas y obviamente no tenemos el antecedente exposicional, pero pues si no lo interrogamos, no lo sospechamos, pues puede pasar como cualquier otro proceso viral, infeccioso, intoxicación o cualquier otra cosa que pues automedique el paciente y no sea identificado. Entonces, ya no, mi eh, colega anterior presentó muy bien las lesiones exantemáticas que van desde el enantema. Hablamos del enantema, nada más es, por así decirlo de manera coloquial, nada más la mancha, que es no muy bien definida. Cuando ya esta mancha se define, ya es una mácula, y cuando esta mancha definida tiene un nivel, o sea, como que en tercera dimensión ya es una pápula. Cuando se separa las primeras capas de la piel, pues forma vesícula con contenido líquido, que muchas veces el paciente no lo identifica este contenido, sino hasta que ya rompe y forma pústulas o incluso costras, ¿no? Hablamos de costras desde mieloséricas hasta costras ya sanguíneas si existe rascadura o irritación a las pústulas, ¿no? Entonces, pues es importante la identificación de todas estas lesiones dérmicas. Sin embargo, pues bueno, como no es una situación en este momento para nuestro país, por lo menos para México, de una alerta significativa, sino que hay que estar atentos, pues la mayoría de nuestras lesiones exantemáticas, sobre todo en niños o en adultos jóvenes, puede confundirse con una varicela o con un sarampión. Hay evidencia de las lesiones cuando se presentan que hay clínicamente podremos diferenciarla entre la viruela símica, la varicela y el sarampión por el inicio, que la viruela puede ser un inicio lento, sin embargo, la erupción puede ser más diseminada, ¿no? En cambio, la varicela es de inicio rápido, que pues son localizadas en unas zonas específicas y limitadas. Y el sarampión, pues bueno, tiene erupciones en diferentes fases, que eso es lo clásico en el sarampión, ¿no? Que no nada más hay una fase, no nada más son máculas, sino que también coexisten máculas, pápulas, costras, vesículas y todo en el sarampión al mismo tiempo. Que eso puede ser de ayuda para poder identificar y transmitir esto a nuestra personal de salud, ¿no? Para poder identificar, insisto, las enfermedades exantemáticas más frecuentes.
Una vez identificado, bueno, pues, ¿qué nos toca hacer? Cuando el paciente ya acude a una atención en salud, ya sea con la sospecha de esta, insisto, lesiones exantemáticas, enfermedades exantemáticas, puede acudir a los consultorios de públicos o privados, o semipúblicos y privados, que también tenemos mucho consultorio en farmacia, con esta atención, este requerimiento. Esta primera evaluación del paciente es importantísima porque el paciente puede tener una condición que amerite un tratamiento ambulatorio, sintomático, leve. En el 90% de los casos se presentan así, no ameritan una atención hospitalaria, son atenciones ambulatorias. Solo un pequeño porcentaje de pacientes ameritarán de manera directa un ingreso a un hospital, y eso por las comorbilidades o las patologías asociadas o condiciones asociadas que puedan tener. La atención en consultorio, pues bueno, implica obviamente el hacer un diagnóstico de alguna otra coinfección, como son las pruebas rápidas que tenemos para VIH, hepatitis C, para sífilis, hacer este diagnóstico diferencial que les comentaba con varicela, sarampión, o incluso con molusco o con sífilis, que ya nuevamente vuelve a tener visibilidad en estos casos. Obviamente lo más importante también es la notificación epidemiológica del caso, que eso ya lo vimos en algunas otras ponencias y lo vamos a ver en las que siguen, ¿no? Lo que no se identifica y no se mide y no se registra, pues no hay forma de mejorarlo, ¿no? Entonces es algo de lo que carecemos mucho, que es el registro epidemiológico de todas nuestras enfermedades. Por eso hay que estar insistentes en que esto se debe de hacer en todos los casos. Si el paciente pues, efectivamente es confirmado con un diagnóstico que no es viruela símica, sin problema hay múltiples tratamientos que pueden ayudar a la atención del paciente. Si efectivamente se confirma, pues bueno, hay que darle un seguimiento estricto a estos pacientes. Como ya lo habíamos visto en otros momentos de otras infecciones virales, pues la atención y el seguimiento en domicilio es de gran importancia y tranquilidad para nuestros pacientes. Hablamos que, insisto, si no tiene condiciones graves, pues el paciente, la vigilancia y seguimiento en domicilio es importante. En el COVID aprendimos mucho de cómo hacer esta vigilancia y seguimiento. El miedo en nuestra población e incluso en el personal de salud a los contagios por COVID nos hizo aprender muchas cosas de la pandemia, y una de esas cosas fue la comunicación no personalísima, sino a distancia. Y esta comunicación también sucedió con los pacientes. En el Instituto Mexicano del Seguro Social echamos a andar muchas de las herramientas de seguimiento a distancia, las cuales pueden ser importantes para el seguimiento, como es la llamada telefónica, como puede ser el hacer una videollamada. Nosotros instruimos a muchos familiares a hacer un seguimiento con tabletas, con muchas cosas herramientas tecnológicas. Pero hay que considerar mucho que el paciente debe de tener criterios para la atención en domicilio. Eso quiere decir que tenga pues las habilidades, el conocimiento y la tranquilidad para realizar un autocuidado. Aunque nuestro paciente pueda decir que no está en una condición de riesgo, si el paciente tiene mucha ansiedad, está muy asustado por esta condición, pues esta ansiedad puede, como lo comentó en la ponencia previa el médico psiquiatra, pues esta ansiedad puede llevarlos a tomar decisiones inadecuadas en el paciente o en él mismo, en su familia, y presentar crisis de ansiedad y pánico, y esto limitaría mucho su autocuidado y obviamente el riesgo de exposición para con la familia. Si es un adulto mayor o si es algún otro paciente con alguna limitación física o psicológica o psiquiátrica, pues también debemos de ver y evaluar las redes de apoyo que tienen estos pacientes, familiares o personas emocionalmente relacionadas con ellos, que le puedan brindar esta ayuda y este seguimiento y vigilancia en domicilio. Obviamente,
esta persona también debe de tener conocimiento y nosotros como personal de salud debemos de capacitarlos, orientarlos y asesorarlos para evitar cualquier contagio y mantener las medidas de transmisión dentro del domicilio. Y obviamente debemos de garantizar que tengan acceso a los servicios de salud de forma rápida. Si el paciente presenta alguna complicación durante su estancia en el domicilio, durante este seguimiento, pues hay que saberlo identificar, insisto, a través de todas estas herramientas tecnológicas, en qué momento el paciente está teniendo un empeoramiento de su condición. Médicamente, para nosotros la escala News nos ayudó mucho en COVID. Esta escala News 2 evalúa los signos vitales, la frecuencia cardíaca, la saturación, y se hacen evaluaciones en automático. Pero clínicamente podríamos decir que si el paciente persiste con fiebre más de 5 días, si hay un aumento en el número de lesiones, pues esto puede ser situación de que hay que trasladar al paciente al hospital o referirlo a una unidad hospitalaria, no necesariamente hospitalización, pero sí a una valoración. Si las lesiones se presentan en mucosas, mucosa oral, mucosa anal, mucosa de vías urinarias, pues eso también puede comprometer la condición de nuestro paciente. Incluso, pues, limitar la ingesta de líquidos, de alimentos, la baja de peso, la desnutrición, que con el cuadro febril, pues se ve esto exacerbado, ¿no? Y bueno, ya la presentación de más complicaciones, como la neumonía y la encefalitis, pues sí, ya es indicativo de acudir a hospital. Entonces, es importante hacer todo este seguimiento. Y el tratamiento intrahospitalario, pues ya dependiendo de las complicaciones y de la situación del paciente, pues será el adecuado. Insisto, afortunadamente la minoría de los pacientes tienen esta condición de complicaciones o requerimiento de manera inicial de acudir al hospital y mantenerse ahí en vigilancia. Los signos y síntomas que ya los vimos, pues son más graves en ciertas poblaciones. Ciertas poblaciones hablamos de niños, por ejemplo, recién nacidos o lactantes o menores de 8 años. En lactantes y en recién nacidos, el riesgo de muerte es más alto por complicaciones como encefalitis o neumonía. Por eso hay que tener mucha vigilancia y un estrecho seguimiento de estos casos. También podemos ver en los pacientes que tienen algún inmunocompromiso, no necesariamente las personas que viven con VIH, con cargas de CD4 menor de 200 células, son los que están en riesgo. También podemos hablar de los adultos mayores con síndromes geriátricos, de los pacientes que tienen uso crónico de esteroides o en tratamiento con quimioterapia o alguna otra condición médica o clínica que les inmunocomprometa sus condiciones de respuesta. Las mujeres embarazadas, o en el estado puerperal, clínicamente tienen las mismas situaciones que la población en general. Sin embargo, el riesgo de transmisión fetal puede existir y hay que tener mucho cuidado en estas fases finales, en este último trimestre del embarazo, para mantener una vigilancia. El cuadro clínico dura 2 semanas. El riesgo de infección para el producto, pues es en esta fase, sobre todo de las lesiones ya dermatológicas manifiestas, y solo está indicado inducir el parto cesárea si es que la madre y el producto tienen las mejores condiciones posibles y está bajo estrecha vigilancia. No es indicativo suspender el embarazo en la infección por varicela. Y obviamente para la población sexualmente activa, pues siempre se recomienda que durante estas 2 semanas, incluso 3 semanas de la infección de mpox, pues se abstengan de mantener relaciones sexuales. Y obviamente, pues la recomendación de toda la vida es, independiente del mpox, el uso de preservativo de forma constante en el 100% de las relaciones sexuales que no quieran, que no deseen o no tengan la finalidad del embarazo por el riesgo de transmisión sexual. Siempre va a estar indicado el uso de un preservativo.
Los signos y síntomas, como ya mostraron en otra presentación esta lámina, pues ya no me voy a entretener mucho, pero los signos y síntomas en la población de personas que viven con VIH, a las que no presentan esta infección, pues bueno, es prácticamente muy similar, no hay una diferencia. Insisto, solo están en riesgo aquellos pacientes que tengan CD4 menor de 200. Y bueno, ¿cuál es el objetivo del tratamiento? Pues como la gran mayoría de nuestras infecciones virales y infecciones de este tipo, pues es aliviar los síntomas del paciente. Siempre son tratamientos sintomáticos, garantizar el estado nutricional y la adecuada hidratación. Y obviamente prevenir complicaciones. Y en estos momentos, pues bueno, afortunadamente ya nosotros tenemos muchas herramientas para atender también a la salud mental, que a veces eso creo que es el signo de alarma para muchos de nuestros pacientes. Insisto, la excelente presentación que hizo mi, mi colaborador anterior, pues bueno, creo que nos da muchas herramientas y muchas opciones de qué podemos hacer para atender la salud mental de nuestros pacientes. No hay un tratamiento específico para el MPOX en este momento autorizado, ni disponible en México o en alguna zona de Latinoamérica. Entonces, el tratamiento es, insisto yo, sintomático. Para las personas que viven con VIH, siempre es importante mantener el tratamiento antirretroviral. O sea, no se puede suspender. Lo recomendable es no cambiar los antirretrovirales a menos que el médico tratante lo indique por alguna otra situación y no asociada al MPOX, sino alguna otra condición misma del VIH. Y para los pacientes que se les hace el diagnóstico inicial de VIH con MPOX, pues bueno, es iniciar inmediatamente el tratamiento antirretroviral, el recomendado por las guías nacionales vigentes. Entonces, importante, insisto, no suspender los antirretrovirales en los pacientes que viven con VIH. Eso es importantísimo, no se suspenden bajo ninguna circunstancia. Obviamente, pues siempre nosotros vamos a tener infodemia que les ayude a los pacientes a acudir a la atención, que eso es lo más importante, que acudan, que no se queden en domicilio. Dentro de los tratamientos que hasta ahorita se han estudiado, pues bueno, nada más por mencionarlos, insisto y quiero ser muy enfática con esto, no existe ni está disponible a la venta ni en algún protocolo ahorita en este momento que puedan acceder a alguno de los tratamientos que están en estudio para el MPOX. El Tocilizumab, el TOPOX, no está a la venta, es un antiviral que puede usarse en algunas situaciones, en algunos protocolos. Esto, insisto, puede ser oral 2 veces al día, tiene ciertas recomendaciones en los pacientes con insuficiencia renal porque hay que tener mucho cuidado por su eliminación. Obviamente, no, los estudios del embarazo y lactancia todavía no son seguros y hay situaciones que pueden afectar gastrointestinalmente algunos pacientes, pero pues no está indicado todavía, que es el que tiene quizá más estudios avanzados. El Tembexa tampoco está autorizado, este también es de administración oral, es una vez a la semana, pero tiene muchísimas complicaciones, muchísimas advertencias. Incluso en algunos estudios se ha identificado que es carcinogénico, teratogénico, que produce muchos efectos adversos, incluso en algunos conejos produjo la muerte, entonces todavía no está recomendado. Y Cidofovir, que es también uno de los medicamentos que se ha estudiado, pues igual no está recomendado, tiene mucha nefrotoxicidad, muchos efectos adversos y pocos beneficios. La vacuna, como bien lo comentó el doctor Soto, pues no nada más es una vacuna, existen varias que están en protocolo, pero ninguna está recomendada hasta ahorita. Y obviamente el viróptico, que eso es para las complicaciones oculares y solo en los casos graves bajo prescripción y solo en Estados Unidos se administra bajo prescripción y autorización de la FDA con una
seguimiento que hace la CDC estricto para este tipo de pacientes. Entonces, para nuestra población en México o en Latinoamérica, no existe estos medicamentos. Nada más se los quise mostrar para que vean que, pues, bueno, efectivamente se está trabajando en esto, pero hasta hoy no hay autorizado ningún medicamento que pueda ser útil para el tratamiento del MPOX. Se necesita más información y solo son sintomáticos los que se pueden administrar. De la vacuna ya no voy a hablar más, ya habló el doctor Soto mucho y muy bien. Y bueno, las complicaciones. En las complicaciones estamos hablando en este tipo de pacientes que por alguna situación, como ya lo vimos, los lactantes recién nacidos, los pacientes con inmunocompromiso o en alguna otra situación, pueden presentar complicaciones y sobre todo complicaciones, por ejemplo, de tipo ocular, que pueden ser blefaritis, conjuntivitis, queratitis, e incluso en algunas situaciones pues pueden tener alguna complicación corneal. El tratamiento, como les comentaba anteriormente, pues bueno, es el tecovirimat oftálmico, pero solo en Estados Unidos autorizado, y puede tener complicaciones de causar alguna lesión corneal si se usa más de 3 semanas. Las complicaciones neurológicas en lactantes, en recién nacidos o en algunos otros pacientes que pueden producir encefalitis, mielitis, y esto puede presentarse como convulsiones, como dolor de cabeza, como alguna otra situación neurológica. Obviamente la toma de muestra en líquido cefalorraquídeo y la identificación del MPOX en estos tejidos puede ser de gran importancia. El tratamiento es plasmaféresis, intercambio de algunas otras inmunoglobulinas o algunos inmunosupresores. Se comentan los antivirales para estos casos, pero de muy poca resolución en el caso de lesiones neurológicas. Existen también complicaciones de miopericarditis. En este caso, pues bueno, el paciente presenta los síntomas clásicos de la miocarditis o de la pericarditis. Hay alteraciones en los biomarcadores cardíacos, alteraciones electrocardiográficas como cualquier pericarditis, y así debe de tratarse como una pericarditis con todo lo que se requiere. Y las complicaciones quizá más frecuentes son las lesiones, las complicaciones producidas por las lesiones dermatológicas, como les comentaba al inicio, en la mucosa oral, la mucosa rectal, genital y la uretra. Y estas complicaciones pueden llevar a infecciones bacterianas, a estenosis del tracto urinario, del tracto rectal, a limitación en la alimentación, en la deglución, y tienen muchas posibilidades de complicarse con incluso necrosis o lesiones más profundas. Por eso deben de tratarse en áreas hospitalarias, donde se recomienda el uso de intubación, incluso de sondas vesicales, de limpieza constante más no debridación. No se ha demostrado que la debridación de las lesiones muestren algún beneficio para los pacientes, y obviamente el uso de agentes tópicos para las lesiones visibles no está justificado bajo ninguna circunstancia. La mayoría de los antibióticos que se usan para las lesiones son intravenosos. Entonces, no está en ninguna de estas situaciones indicadas. Obviamente hay otras complicaciones que pueden ser más leves, sin embargo, insisto, como no hay un tratamiento específico para el MPOX, pues deberán ser tratadas como en la complicación donde se presente. Y pues bueno, en términos generales, y es lo que les tenía preparado para lo que se llama diagnóstico y tratamiento y complicaciones del MPOX. Cualquier duda, cualquier comentario, pues estamos para servirles, ayudarles. Queda esta información a su disponibilidad. Les pongo mi contacto para que ustedes se sientan con la libertad de poder
referir sus dudas o comentarios al respecto. Nuevamente, mi nombre soy la doctora Laura Serrano Alejandri y estoy a sus órdenes. Gracias.